2022 y 2023 vieron a los CETES alcanzar los rendimientos más altos en casi 20 años. Y sí, fueron buenas oportunidades de inversión, pero 2024 podría ser todavía más interesante. ¿Qué tal? Soy Germán de Mi Amigo Dinero, y hoy platicaremos un poco del panorama de CETES actual, así como de qué podemos esperar de ellos en 2024. A qué tasas cerrarían, cómo quedarían frente a la inflación, los impuestos, enfrentados a la competencia, etc. Iniciemos con el panorama actual. En el último par de subastas, el rendimiento de los CETES ha estado disminuyendo. Usualmente, los de 28 días van muy pegados a la tasa de Banxico, que es actualmente de 11.25%, pero los hemos visto caer incluso por debajo del 11%. ¿Qué tan normal es esto? ¿Y hasta dónde podrían caer? Realmente es muy normal. Recordemos que la tasa de los CETES se decide en una subasta, por lo tanto la determinan los mismos inversionistas. Si ellos la mueven antes de que Banxico haga lo propio, es cuando suceden estas separaciones. Lo usual es que eventualmente se emparejen o se alcancen de nuevo, pero antes de eso, ¿qué tanto puede caer? Si bien no podemos ver el futuro, sí podemos voltear al pasado. Y, desde que tenemos tasa objetivo, solo hemos visto en 2 ocasiones las condiciones actuales, que se mantenga alta durante un rato para luego bajar. En 2008, Banxico mantuvo su tasa en 8.25% y la tasa de CETES a 28 días llegó a caer casi hasta 7.1%, es decir, se alejó casi 1.15%. El resto de plazos bajó también, tanto que hasta el plazo de 6 meses llegó a 8.25%. La segunda ocasión fue en 2019, igual la tasa de Banxico en 8.25%, pero esa vez solo vimos los CETES caer hasta el 7.75% más o menos, es decir, solo se alejó un 0.5%. La tercera ocasión sería ya la actual. Desde mediados de 2023, la tasa de Banxico ha sido de 11.25%. Y al grabar esto, lo más bajo que ha caído la tasa de CETES a 28 días es 10.75%, que ya iguala en magnitud a la caída de 2019, pero todavía está lejos de aquella de 2008, que sí fue un caso extremo, pero si ahorita viéramos algo similar, estaríamos hablando de una tasa de 10%. Sin embargo, no debemos preocuparnos mucho, aun si llegamos a esos niveles, ya que revisando de nuevo las gráficas pasadas, vemos que, posterior a esas marcadas caídas, los CETES volvieron a subir para acercarse de nuevo a la tasa objetivo. Ok, pero eso solo aplicaría mientras Banxico deje su tasa en 11.25%. ¿Qué pasaría después? ¿Y qué harían las tasas de CETES en 2024? Por ahora, el consenso de los especialistas es que no baje demasiado. Si revisamos la encuesta de Citibanamex, nos dice que esperan un recorte en el primer trimestre del año, concretamente en marzo, y que sea de únicamente 0.25%. Desde ahí estiman que todo 2024 iría bajando gradualmente, pero que aún sería posible cerrar el año con una tasa de entre 8 y 10.25%, es decir, seguiría siendo altísima. Después, en la encuesta de Banxico, vemos una expectativa similar para la tasa de fondeo, que al final es aquella que busca influir el Banco de México, que cierre 2023 en 11.25, que baje a 11.09 en el primer trimestre de 2024, disminución gradual, pero todavía cerrar 2024 con 9.23%. Así que por parte de Banxico seguiríamos teniendo tasa relativamente alta en 2024. Pero eso, ¿cómo se trasladaría a los CETES? Probablemente no como esperaríamos. Los CETES a 28 días podrían seguir aún de cerca a Banxico, pero los plazos más largos tal vez podrían invertirse, es decir, comenzar a bajar tanto su rendimiento que incluso quedarían por debajo de aquel del de 28 días. Si volvemos a las gráficas una vez más, vemos que eso pasó en 2008. CETES a 28 días cayó, luego se recuperó y luego vino la inversión, los plazos más largos pagando menos. En 2019, misma historia, caída, recuperación, inversión de rendimientos. Y ahorita terminamos 2023 con la caída. Falta ver si habrá recuperación y luego inversión. Pero es probable que suceda. A medida que la caída en rendimiento se confirma, el instinto de los inversionistas es amarrar esa tasa alta tanto como sea posible. Eso provoca un aumento en la demanda de CETES a esos plazos. Mayor demanda es mayor precio, pero, si recordamos, la ganancia de los CETES viene de su precio. Entre más caros, menos ganamos. Y de ahí viene la disminución de rendimiento. ¿Y qué hay de la inflación? Bien, si lo anterior sonaban a malas noticias, esto puede relajarnos un poco. Y es que ya estamos muy cerca del 3%, que es el objetivo del Banco de México. Para 2024 se espera un 4%. Y es una gran noticia porque si bien la ganancia nominal en CETES disminuiría, la diferencia contra la inflación incrementaría. ¿A qué me refiero? Bien, iniciamos 2023 con los CETES pagando
10.5% y la inflación casi en 8%. Solo teníamos un 2% de diferencia o ventaja, si quieres llamarla así. 2024 lo iniciaríamos con casi 11% en CETES e inflación en 4%, diferencia de 6-7%. Los comunicados del Banco de México aún tienen un tono precavido, intención de mantener la tasa sin movimiento, hasta sesgados al alza de ser necesarios, lo que para nosotros quiere decir no hay que confiarnos, pero definitivamente tenemos un mejor punto de partida que hace un año frente a la inflación. En cuestión de impuestos, las noticias también son, si no excelentes, al menos positivas. En septiembre, la Secretaría de Hacienda propuso multiplicar casi por 10 la tasa de retención de ISR en este tipo de instrumentos, de 0.15% este 2023 a un 1.48% en 2024. Usualmente estas propuestas pasan así como van, pero este año nuestros representantes trabajaron para no solo disminuirla a 0.5%, sino también para modificar la forma en que se calcula esa tasa. Sigue siendo el triple de lo que fue en 2023, un poco más, y sigue siendo sobre el total de la inversión, no solo sobre las ganancias, pero vamos mejorando poco a poco. Esto va pintando un panorama excelente para los CETES, rendimiento alto, inflación baja, impuestos todavía tolerables. Entonces, ¿volverán a brillar en 2024? Y seguramente sí, pero lo más importante es, ¿podrán hacerle frente a la competencia? Apenas en nuestro video de los mejores rendimientos del mes, vimos que abundan opciones que superan a CETES por mucho. No obstante, un punto que tendrá mucho peso será la posibilidad de amarrar tasas. Por ejemplo, Ualá, la cuenta Nu, la Story Cuenta Más pagan 14-15%, pero con tasas que pueden cambiar en cualquier momento y que seguro lo harán, específicamente antes de finalizar el primer trimestre de 2024. ¿Esto qué significa en la práctica? Bueno, que si por ejemplo, terminando esos 3 meses, el resto del año, las dejan, no sé, en 9%, sería tener 3 meses, tasa de 15%, y 9 meses, tasa de 9%, haciendo que el anual quede en 10.5%. Entonces, el 11.32 de CETES actual a un año ganará más que eso a final de cuentas. ¿No sería lógico quedarnos en esas opciones de 14-15% hasta que bajen y luego mudarse a plazos largos en CETES? Y suena a un excelente plan. El problema potencial será que, tal vez, para cuando esto suceda, Banxico ya habrá bajado también. Por lo tanto, estaríamos ya en etapa de inversión de la curva, así que los plazos largos de CETES bajarían su rendimiento. Las opciones que seguirían siendo atractivas son esas que tienen tasa alta y plazos comprometidos. Por ejemplo, CLAR con su 14% un año, o si quieres aventarte a lo grande, el 14-15% de Finsus a 2 hasta 5 años. Sintetizando, todo apunta a que aún quedan meses de tasa alta por parte de Banxico. Los CETES, aunque han estado bajando, todavía podrían regresar y tomar el ritmo. En los anuncios de febrero o marzo podríamos ver la primera caída de tasa, el inicio de la inversión de rendimientos y de plazos y la caída en rendimiento de muchas opciones de renta fija a partir de abril. Aún así, a menos que algo cambie radicalmente, podríamos cerrar 2024 con CETES y renta fija en más o menos un 9-10%, y con una inflación esperada de 4%, es todavía una ganancia real decente. ¿Y qué me dices? ¿Comenzarás a amarrar tasas a plazo largo o esperarás justo antes de los anuncios de febrero y marzo del Banco de México? Cuéntame en los comentarios. Te veo por acá en un video con opciones de inversión atractivas actualmente. Y por acá puedes suscribirte si te resultó útil o interesante esta información.